proclamadelcauca.com. El programa que todos esperan, con noticias de primera, los sucesos de todos los días, te los trae Notas al Día. Una señal en el infinito. Una señal en el infinito. Una señal en el infinito. Cubre al Cauca, Colombia y el mundo. Es la señal de Proclama Radio Online. Proclama Radio Online. Una señal que nos acerca más. Amanece con Notas al Día para estar al día. En Notas al Día, Henry Montoya Franco. Hoy jueves 13 de julio del año 2017. Es que desde ayer les estaba anunciando que para hoy tendríamos los integrantes de CURPAC. Pues ya está con nosotros la doctora María Consuelo Lazo Zapata. Ella es vicepresidenta del Consejo CURPAC y es psicóloga técnica profesional agropecuaria. Oiga, eso es mejor dicho. Y fuera lo que falta por contarles. Doctora, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buen día, Henry. Gracias nuevamente por abrirnos la posibilidad de compartir todo lo que estamos viviendo en nuestro Consejo Comunitario en esta región, con todos los clichagüeños y todos la audiencia de tu programa. Aquí nos llega otro de nuestros invitados especiales en esta mañana. Se trata del doctor Dani Alexander Angulo. Él es ingeniero civil, especialista en estructura y manejo de proyectos. Doctor, buenos días, ¿cómo amanece usted hoy? Buen día, muy bien, gracias, muchas gracias por invitarnos a tu programa y buenos días para los audientes. Bueno, doctor, hablemos, ¿qué es CURPAC y por qué es que estamos en esta defensa de los derechos de la comunidad? Bueno, CURPAC es el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Cuenca del Río Páez, Quinamayo, y abarca 17 veredas que estamos ubicadas al lado y lado pues del río Quinamayo o de sus afluentes. Estamos desde la vereda Las Torres hasta la vereda Cachimbal, en la zona de vía, digamos, de orilla de carretera. Pero también estamos en El Toro, El Dominguillo, La Capilla, Loma del Medio. Somos 17 veredas que decidimos agruparnos a partir del decreto 1745, que es reglamentario de la ley 70, donde se reconoce pues la diversidad, digamos, a partir de la Constitución del 91. Después tenemos la ley 70, que es la ley de las comunidades afro. Entonces, tiene un decreto reglamentario que es el 1745, que permite que las comunidades nos organicemos como entes territoriales en donde nos encontremos ubicados. No solo aplica para la costa pacífica, sino para los valles interandinos. Entonces, nosotros decidimos en el 2008 constituirnos en Consejo Comunitario y en el 2005, perdón. Y a partir de ahí, en el 2008 nos llegó el reconocimiento del ministerio como pues entidad agrupada y reconocida pues por el gobierno nacional. La preocupación nuestra frente a este proyecto que hoy se realiza es porque, a pesar de que nosotros en 1999, que aún no éramos Consejo Comunitario, pero somos reconocidos como comunidad étnica, se nos hace consulta previa para hacer el proyecto doble calzada Santander-Villarrica. ¿En qué año, perdón? En el 99. Entonces, para efectos de este proyecto, fuimos desconocidos totalmente. Sí, nos dicen, cuando empiezan a hacer la socialización del proyecto en diciembre del 2013 en la gobernación del Cauca, donde estuvieron pues los alcaldes y todo el mundo hablando de este magnífico proyecto que va a fortalecer la economía nacional, que va a hacer más rápido, digamos, el tránsito de productos, de personas hacia la zona sur del país. En ese tiempo nos consultaron como comunidad étnica y para este proyecto éramos totalmente invisibles.
tan invisibles que a pesar de estar allí en una zona por más de 100, 150 años, el mismo ministerio conceptuó para el Consorcio Nuevo Cauca, emitió una certificación de que nosotros no existíamos. Entonces, muy contradictorio. Nos habían consultado, habíamos estado, digamos, en consulta previa en otro proyecto, en 2 proyectos más, porque el puente que se hace para unir a Dominguillo con Santander, ahí en la variante, también fue objeto de consulta con nosotros, con las comunidades del Tajo. Entonces uno dice, bueno, ¿a qué está jugando el gobierno? ¿A qué es lo que quiere hacer? ¿Nos quiere invisibilizar? ¿Y por qué nos quiere invisibilizar? Cuando nos conviene. Exactamente. Entonces uno dice, Cuando ayer sí, era cuando negro, no. ayer era negro, hoy ¿por qué no soy negro? O sea, Claro. ¿qué cambió? Pues, y entendemos que los procesos de consulta previa pueden ser procesos donde por algunos diferencias de cómo abordarlo han sido problemáticos en otros proyectos de interés nacional, pero nosotros pues no estábamos dispuestos a perder esa posibilidad, que es un derecho fundamental y que está acuñado pues en convenios internacionales y en una ley que emitió el mismo gobierno. Entonces ese ha sido pues como el lío. ¿Cuánto hace que existe CURPAD? CURPAD está desde el 2005 creado. Y que se haya visto, que lo hayan visibilizado el gobierno, que los haya tomado en cuenta como tal. No, fíjese que hay aún hay más cosas contradictorias. El mismo funcionario que emite la certificación para Nuevo Cauca diciendo que no existen comunidades negras en el área de influencia de su proyecto es el mismo que nos capacitó en consulta previa. Entonces uno no entiende, ¿sí? Si es el funcionario que vino y que nos reconocen y vienen y nos capacitan, mire, si hay un momento de un proyecto que necesita consulta previa, ustedes deben hacer esto, esta es la ruta metodológica para hacer una consulta previa. Luego le consulta un proyecto y dice, no existen comunidades negras. O sea, ¿No sería que se lo mandó Vargas Lleras? No. Pues, Vargas pues, Lleras sí lo desconoció, ¿no? Sí, A claro. él sí. sí, nos dijo algo así como que nos inventábamos, no sé, algo. Sí, algo aparecieron así. ahora. Sí, entonces no es tan cierto que hayamos aparecido. De hecho, somos el primer consejo comunitario de Santander que se fundó en Santander de Crichao por el trabajo que realizaba Casa del Niño, otras organizaciones de Villarrica que venían y nos apoyaban. Igual pues por iniciativa propia. Bueno, ahora seguimos hablando. Pues, con usted se habla rico, ¿no? Se enriquece uno, pero pues de conocimientos. Doctor Dani Alexander Angulo, ingeniero civil, especialista en estructura y manejo de proyectos. La parte que corresponde a usted como ingeniero, ¿hasta dónde estaba bien hecho, bien construido el diseño de lo que va a pasar por este sector? ¿Cómo afecta a nuestras comunidades? Ok, bueno, estamos hablando básicamente del trazado geométrico. Sí, señor. Ok, bueno, pues hay que plantear desde el principio que el Consejo Comunitario CURPAC y ninguna de las comunidades se está anteponiendo al proyecto o a la construcción del mismo. No hay oposición. No hay una oposición, al contrario. Hay un apoyo grande de la comunidad que en este momento están muy informados gracias a que el Consejo Comunitario CURPAC ha socializado todo el tiempo tanto el trazado geométrico como las obras, los cambios, bueno, todo lo que se está planteando dentro del proyecto. Para contestar a la pregunta, técnicamente el trazado está bien diseñado, como en algunas otras entrevistas ya habíamos hablado. El problema principal aquí es que dentro del trazado geométrico no se está teniendo en cuenta a las comunidades, no se está teniendo en cuenta, y especialmente en este caso, que hay comunidades étnicas establecidas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Dentro de estas comunidades que mayormente son de estrato 1, es decir, son comunidades expuestas a las problemáticas, ¿sí? Ellos tienen problemas, por ejemplo, con los acueductos, donde el Estado no ha tenido la cobertura que debería tener o que podría tener. Estos trazados están afectando acueductos, redes eléctricas, están afectando obviamente a la población, a las familias. Al no estar teniendo en cuenta, muchas familias se van dentro de estas áreas.
hay que tener en cuenta que históricamente todos estos sectores están conformados por familia. Es decir, hay lazos, vínculos directos familiares entre las personas de todas estas comunidades. Aparte de eso, que son personas que han crecido y nacido viendo a sus mismas personas ya por varias generaciones, porque tenemos el caso de personas que llevan prácticamente 100 años. Apellidos. Exacto, 100 años, 98 años, tenemos de hecho un registro de una persona, ¿sí? Entonces, esos son los aspectos que no se tienen dentro del trazado. Entonces, para responder a la pregunta, sí hay errores. El error no es en la parte técnica geométrica, el error es precisamente en que no se está teniendo en cuenta las comunidades y más en el caso de comunidades étnicas establecidas y que no se les está teniendo en cuenta sus factores diferenciadores, ¿sí? Ese es básicamente la contrariedad que hay con el diseño técnico. En cuanto a la parte que usted maneja, la ingeniería civil, porque usted es un grupo muy interesante, veo muy profesionales, muy capacitados y están defendiendo sus derechos, porque yo creo que básicamente están defendiendo los derechos de una comunidad que está establecida, como dicen ustedes, hace mucho tiempo allí, y no es posible que de un momento a otro venga, primero cuando los desconocen, y segundo cuando no los tienen en cuenta para lo que dice usted, ingeniero. En el trazado pues están vulnerando ciertos derechos que han adquirido durante tantos años. ¿Me iba a decir algo, doctor? Sí, es bueno aclarar que obvio, si nos dicen que no existimos, entonces hacen un diseño y hacen un proyecto que desconoce el componente étnico diferencial que hay en este territorio, es decir, nos desconocen como comunidad étnica, entonces pueden hacer un proyecto sin mucha participación, digamos, comunitaria. Entonces, ese es el meollo del asunto y por eso, digamos que a partir de diciembre de 2013 nos enteramos que hay esta reunión en la gobernación. Acto seguido buscamos la forma de tener los planos de ese trazado, de ese proyecto y empezamos a generar unas reuniones comunitarias. Nos empezamos a reunir en marzo de 2014 y empezamos a generar derechos de petición, empezamos a decir, mire, aquí estamos. Este trazado o este proyecto va a afectar a comunidades étnicas, luego tenemos derecho a una consulta previa, tenemos derecho a que no solamente nos hagan una reunión de socialización como hicieron aquí y decir, bueno, ya, y grave porque en una reunión que teníamos hace unos 3 días en la alcaldía con los funcionarios de la ANI decían, es que el proyecto se socializó y nos pusimos de acuerdo. Se concertó la puesta de un peaje y se concertó el proyecto con las comunidades, cosa que nosotros manifestamos abiertamente no fue cierta. A nosotros se nos vino y se nos dijo, hay un proyecto. Aquí en la alcaldía, aquí. Claro que se hizo esa reunión el hace 3 días, o 2 días atrás, estuvimos allí diciéndole a los de la ANI, no mire, eso es mentira, a la comunidad de Santander no se le ha socializado, no se ha concertado, que es diferente, ni el peaje ni el proyecto. A nosotros simplemente se nos informó y se nos dio inclusive como un hecho ya cierto que iba a ser que iba a existir ese proyecto acá. Entonces, para que después, eso con lo que dice, haciendo la claridad, lo que dice el ingeniero Dani, no es que uno esté en contra del proyecto, está en contra es de que se piense de que el desarrollo del país tiene que ser por encima del que le toque. Pues sí, el interés general está por encima del particular, pero concertemos, hablemos y respetemos sobre todo los derechos de las comunidades. Doctor Pablo César Peña, siempre he dicho que este tipo está muy joven y sabe bastante, está bien preparadito, pero Peña como yo. ¿Qué? Peña. Usted también es Peña, también buen muchacho. Abogado especialista en Derecho Constitucional, para que piense bien lo que le va a preguntar ahora. Lo que acaba de decir la doctora María Consuelo, de que en un momento están ignorados para el proyecto como tal, legalmente, ¿cómo deben actuar ustedes? Don Henry, buenos días a los compañeros de la mesa, a sus oyentes. Presento excusas por la demora, pero aquí estamos con toda la disposición. Ya tenemos ahí el reloj para la próxima. Perfecto. Yo quisiera que me permitiera, a propósito de su pregunta, que es muy importante y muy interesante, manifestar un poco estas teorías nuevas del derecho constitucional, que ya están en práctica y que precisamente ayudan a absolver su interrogante.
que tienen que ver con lo siguiente. Miren, los desarrollos constitucionales actuales, y no son tan actuales, después de la Segunda Guerra Mundial se produjo una situación muy complicada en los tribunales constitucionales alemanes, en el Tribunal Constitucional alemán. ¿En qué sentido? En lo que significa fallar procesos en materia constitucional de cara a fallos positivos. ¿Qué es lo que ocurrió? Producto de la Segunda Guerra Mundial, pues fueron muchas las personas que quedaron viudas. Ya existía ya la posibilidad de que las viudas se sustituyeran en la pensión de sus maridos muertos, pero esa posibilidad no existía para los hombres. Y resulta que a un hombre le falleció su esposa y decidió demandar por el derecho a la igualdad en el tribunal alemán. A partir de los derechos humanos a la igualdad, él decide demandar para solicitar que se le reconozca a él también ese derecho que tendría a sustituir la pensión. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí se da un dilema. Casi siempre los fallos de los jueces son en negativos, o sea, no reconocer el derecho o reconocerlo. Pero aquí había que ir más allá. Lo que estaba legislado por parte del Congreso era simplemente que se le sustituía a las esposas. Entonces el tribunal tenía el siguiente dilema: o le quitamos ese derecho a las esposas para hacer posible el derecho a la igualdad, o se lo concedemos a los esposos. Concedérselo significa ir más allá de lo que está legislado. Eso es lo que se llama hoy fallar en positivo. Y eso vino a traer otra teoría que explica bastante bien un profesor italiano, el profesor Luigi Ferraioli, que tiene que ver con los derechos contramayoritarios, que es una cosa muy importante frente a esto y frente a lo que explicaba, por ejemplo, la doctora Consuelo. Fíjese usted que ese criterio de el interés general se impone sobre el particular no es absoluto. Y no es absoluto por lo siguiente: porque cuando ese interés general puede comprometer derechos culturales como estos, que son de primerísima generación, pues se corre un riesgo muy grave de casi un genocidio desde el punto de vista cultural, que ha sido una experiencia nefasta que ha tenido la humanidad alrededor de muchísimos años. En esa medida, don Henry, entonces estamos frente a este tema, para ir concretamente a la pregunta, frente a varios mecanismos jurídicos para hacer viable que y eso es lo que ha hecho la comunidad, ¿no? Y aquí quiero una vez más hacer ese reconocimiento a los actores de la comunidad, porque yo insisto mucho, usted la universidad le puede proporcionar unos elementos y le puede dar una instrucción, pero definitivamente el saber que tienen nuestras comunidades y esa capacidad que han ido adquiriendo para demandar y defender sus derechos es única, es realmente extraordinaria. Ellos han sido los que se han hecho valer, inclusive a través de medidas de hecho que yo no creo del todo, ese es un tema también que vale la pena que se pueda profundizar en la discusión, que yo no creo del todo que sea inconstitucional, que sea ilegal. De hecho, buena parte de los desarrollos de la humanidad se han producido de esa manera, al margen de lo que está establecido en la ley, o si no, pues qué fue la Revolución Francesa, o qué fue incluso la posibilidad de la independencia de este país. Como decía Gaitán, a nadie se le ocurriría pensar que la independencia se produjo simplemente por un problema, por un simple florelo. Ahí había una serie de cosas que detonaron esa situación, pero fueron vías al margen constitucional. Y la propia constitución actual se produjo en una circunstancia que no estaba prevista en la Constitución del 86. O sea, esa posibilidad no estaba prevista en la Constitución del 86, esa octava papeleta, y fue la que desencadenó esta Constitución. Entonces, esos mecanismos son mecanismos que tiene la comunidad, son constituyente primario y tienen ese derecho. Entonces, ese interés general no puede ser un interés que vaya a cercenar, que vaya por la fuerza a causar daños tan graves como los que se proponía causar este proyecto sin consulta en las comunidades. Por eso ese derecho que se abroga la nación no es un derecho absoluto, es más bien un derecho que hay que colocarlo en contexto cuando se trata del tema de comunidades étnicas. ¿Pero los han escuchado en sus reclamos, en lo que ustedes reclaman sus derechos como tal, al haberse desconocidos inicialmente? Pues a fuerza de insistir, la comunidad presentó muchísimos derechos de petición, hubo necesidad de salir a la vía, y hoy día tenemos una discusión que no es fácil con el consorcio, porque como yo he tenido oportunidad de explicar en oportunidades anteriores, desafortunadamente el empresariado no ha entendido un poco que el concepto de desarrollo no es un concepto de desarrollo en el que me desarrollo yo a expensas de los demás, que ha sido un poco la lógica en la que se ha producido ese concepto de desarrollo que tiene el país. Mucha plata de por medio. Correcto, pero fíjese, don Henry, que ha sido, y en el país en general, en casi todos estos proyectos hay mucho dinero de por medio, pero para unos intereses muy pequeños. Sí, para unos muy particulares. Sí, correcto, en perjuicio de las comunidades, y eso no es justo en un Estado que se predica de derecho. Doctora María Consuelo, usted hizo una reunión el fin de semana anterior, creo que el domingo, con los representantes de Nuevo Cauca, Ministerio de Interior, Ministerio de Transporte, serie de empresas que tienen que ver con esto. ¿Cómo les fue y qué sigue ahora?
Pues estamos en un proceso, digamos, de identificación de impactos que ya fue surtido. Es decir, el consorcio tenía su matriz de impactos a partir del estudio de impacto ambiental que ellos realizaron, valga la redundancia. Digamos, documento que fue cuestionado por nuestro equipo profesional. Tú decías, y por nosotros obviamente, porque no tiene el componente comunitario, ni siquiera tiene la caracterización de quiénes somos los que estamos allí. ¿No lo tiene? Sí, no la tiene. Entonces, ese documento de estudio de impacto ambiental tiene un trazado que está pasando por humedales, por manantiales, y que está talando árboles que son centenarios y que están contribuyendo a tener estos ecosistemas estratégicos en nuestro corredor, en nuestras veredas, nuestras comunidades. Entonces, realmente yo sí me devuelvo un poco y te digo, el equipo profesional nuestro está conformado por 2 ingenieros, 2 ambientalistas, 2 personas, una ecóloga que es la doctora María Luisa y un ingeniero agrícola que tiene doctorado en ecología en España. Tenemos al doctor Pablo, pues constitucionalista, tenemos otro abogado también muy versado en el tema de derechos humanos. Tenemos 2 personas que son comunicadoras sociales que están documentando todo esto y saldrá en revistas y tendremos algún video de cómo ha sido este proceso. Tenemos economistas, porque si bien te acuerdas, este trayecto tiene muchos vendedores de vía. Mucha gente está... No, es que se involucra mucho. Exacto, entonces necesitamos que se haga ese diagnóstico. Hemos hecho, digamos, de entrada ese diagnóstico con nuestras comunidades, quiénes somos, de qué vivimos, dónde estamos, cosa que el concesionario no lo tiene. Entonces ya por lo menos nos pusimos de acuerdo en que sí, que su documento es un documento que carece totalmente del enfoque étnico diferencial y aparte de eso, que no tiene una caracterización social de las comunidades que van a afectar, cosa que es pues una grave falta, porque si yo voy a desarrollar un proyecto, por lo menos debo saber a quién es que voy a afectar y en qué condiciones va a quedar la gente que está allí. Nosotros en el recorrido, en lo que hemos hecho, son más o menos 350 familias que van a tener o que reubicarse dentro de la vereda o salir de la vereda. Y tenemos un fenómeno de desplazamiento, dígalo, póngalo bonito, póngalo como quiera, pero nos van a desplazar, porque hasta mi casa, la casa de mi madre, va a desaparecer del panorama por efecto de la hecha del proyecto. Entonces, como nos duele, como somos los que estamos allí, pues la tarea la hemos hecho juiciosa. Digamos que, ¿en qué estamos con ellos? Estamos en el proceso de identificación de medidas que van a mitigar, compensar o corregir esos impactos que ya identificamos. Ha sido una tarea que empezamos a hacer la semana antepasada, difícil, porque si usted tiene en su cabeza que esto es un negocio, pues nosotros las comunidades tenemos en nuestra cabeza que es nuestra vida, la vida de mucha de la gente que está ahí, la que va a cambiar, ¿sí? Porque hay gente que se va a tener que desplazar, tiene su familia, tiene toda su vida ahí, ha sido muy traumático. Su modus vivendi está ahí. Sí, su economía, pero también su parte, su arraigo, su tejido social, sus familiares, sus muertos. Todo esto es muy complejo, Henry, y tenemos en este momento gente que no duerme, gente que está súper angustiada porque realmente es moverte al piso. Ya, y hay gente ya de mucha edad que dice, bueno, yo voy a tener que volver a empezar, voy a tener que dejar el negocio, mi rayandería. ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? Así usted tenga sus hijos y todo. Esto va a afectar terriblemente, digamos, a la parte psicológica, a la parte organizacional y de tejido social de nuestro Consejo Comunitario. Entonces, en eso estamos, en el establecimiento de medidas que creemos que no va a ser tan fácil por eso mismo, porque ellos piensan esto simplemente como lo que es para ellos, un negocio, una forma de trabajar, y para nosotros pues es nuestra vida. Ingeniero Dani, en este expresado, pues tengo entendido que se han afectado muchas partes de lo que decía la doctora, de lo que es el sistema, la ecología del sector. Expliquémosle a nuestros oyentes qué es lo que más se afecta, qué es lo que prácticamente sale perdiendo la comunidad al pasar este trazado por ahí. Ok.
Bueno, aparte del espacio ambiental físico que se pierde por la construcción de la vía, efectivamente se están perdiendo muchos cuerpos de agua. Dentro del estudio se encontraron manantiales. Tengo que aclarar que aparte de la comunidad, el Consejo Comunitario llamó también a la CRC, en este caso Norte y también Popayán, donde ellos de hecho establecieron, ¿por qué menciono esto? Porque estos se establecieron ya de forma por llamarlo así, legal, están ya establecidos como tal manantiales que se descubrieron aljibes, nacimientos, de hecho se proclamaron algunas especies arbóreas como únicas, como lo decía la doctora María Consuelo. Se encontró un árbol que de hecho baja cantidades impresionantes de agua atmosférica a la tierra, lo que de hecho es casi que el inicio para un manantial que existe en el momento, con más de 6 cuerpos de agua entre aljibes y nacimientos de agua. Al usted afectar un patrimonio de estos, porque como ellos lo explicaron en ese día, eso es un patrimonio para la humanidad, ni siquiera solo para el área, es un patrimonio para la humanidad, ¿sí? Porque como ellos dicen, en la forma como esto está evolucionando, esto a futuro puede ser simplemente el nacimiento de un futuro río. Sí. Entonces aquí empezamos a ver cómo se empiezan a afectar los cuerpos. Aparte de eso, hay dentro del trazado algunos sitios que están afectando arroyos, quebradas, ¿sí? Hasta el momento no se ha hecho especificaciones de las obras de infraestructura con las que se van a solucionar estos problemas. Sí se nos ha dicho en unas reuniones últimamente que ellos tienen contemplado eso, pero hasta el momento en el trazado geométrico no se evidencian, ¿sí? Aparte de eso, yo quiero retomar algo que decía voy a tomar un ejemplo de lo que decía la doctora María Consuelo. El día de ayer yo me encontré con una señora que ella la desplazaron por la violencia de una zona muy cercana a Guapi Cauca. Ella me decía ayer, pues ella se tiene que ir dentro de lo que el proyecto dice. Ella no se quiere desplazar porque ellos tienen ya su familia, se han venido acá. Y como ella me decía y me hizo esta pregunta, ¿y qué respuesta tiene usted? Cuando usted una persona le dice, me desplazó la violencia y ahora me desplaza el Estado. ¿Qué respuesta tiene usted para eso? Entonces, aquí el factor humano, para volver a tocar, es de hecho lo más importante. Toco otro tema que tocó la doctora María Consuelo, que es el siguiente. Efectivamente, un documento técnico se hace bajo las especificaciones indicadas, ¿sí? Pero ella tocó un punto muy importante. Este documento, los documentos que uno estandariza técnicamente, ellos hablan, principalmente se desarrollan para estar dentro de las ciudades, dentro de territorios que no están habitados y que se van a hacer habitables. Ahora, eso es precisamente algo en lo que nosotros tenemos que mejorar. ¿Qué quiere decir eso? Esta vía va a continuar hasta la frontera con Ecuador, ¿sí? Van a seguir tocando poblaciones. En este caso estamos hablando de la unidad funcional número 4, que está compuesta por comunidad étnica establecida, como se había dicho, y el Estado tiene que empezar ahora a darse cuenta que en estos estudios técnicos debe incluirse necesariamente las poblaciones que se afectan con sus características individuales y propias, debido a que nuestro país es básicamente un país multicultural y multirracial, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta estos aspectos humanos, la caracterización social, que es donde ellos deben encontrar quién vive ahí, qué religión tienen, qué cultura viven, cómo viven, qué razas viven. No se encuentra en ninguna parte del documento, que tiene que ser transversal. ¿Qué quiere decir transversal? Todos los aspectos técnicos deben estar ligados al factor social humano de las áreas afectadas en el mismo proyecto, ¿sí? Entonces, estos son los aspectos más influenciados de forma negativa, porque la parte positiva es innecesaria mencionarla porque es positiva. Aquí los impactos negativos son los que se deben solucionar.
y espero haberle dado respuesta con eso a tu pregunta. ¿Se afecta fauna? Efectivamente, la fauna se afecta. De hecho, dentro del par vial, que es precisamente donde la vía se separa con una distancia, aunque es de forma paralela, ella va pasando precisamente donde están los campos naturales, ¿sí? Y afecta a la fauna. Dentro del estudio tampoco se encuentran estudios que certifiquen estudios de fauna. Nosotros, encabezados por el Consejo Comunitario CURPAC, encontramos especies que incluso están protegidas por el CITES, ¿sí? Que no son mencionadas dentro del estudio, y nosotros esperamos que con buena fe se hayan cometido estos errores de no tener en cuenta especies que incluso están protegidas por la misma nación y por establecimientos internacionales que se han firmado actualmente. Entonces sí, se afecta a la fauna. De hecho, dentro del trazado no se está teniendo en cuenta el cruce de fauna, que es muy alto en algunos sectores, ¿sí? Donde tenemos cruce de fauna de animales como armadillos. Cruce de fauna es pasar de un lado al otro de la vía. Efectivamente, pasar de un lado al otro la vía. También, de hecho, se han planteado algunas problemáticas que se dan, por ejemplo, sobre el río Quinamayo, donde ahora, imagínense que ellos están atravesando una sola calzada, donde van a pasar 2 calzadas ahora. Ellos van a necesitar unos espacios físicos, una infraestructura, unas buenas ideas para darle a este paso de fauna un paso seguro y que no muera esa fauna. Por ejemplo, se encontró en el río Quinamayo nutrias, y eso fue certificado, y de hecho la información vino directamente del batallón Pichincha, que está sobre ese sector, ¿sí? Y en efecto hay nutrias, tenemos tortugas, se encontraron chigüiros, ¿sí? Hay muchas especies que no están identificadas y en efecto están siendo impactadas, y el estudio tampoco incluye las especies animales y o de fauna, porque por lo menos está también la parte de microfauna, que se ve obviamente muy afectada. En algún momento, para traerlo a nivel de ejemplo, nos dijeron a nosotros, ¿y eso qué tiene que ver que se afecte la microfauna? Hombre, es importantísimo, porque eso es lo que trae la vida precisamente al suelo. Exacto. Bueno, doctor Pablo, en estas afectaciones, pues lógico, inclusive escuchamos noticias que habían retrasos en el inicio de la obra, que porque algunos predios, había algunos dueños de predios que no querían vender, que algunos predios, personas que estaban, como dice, ranchadas, porque ellos nacieron allí, se quedan allí. En esto de la compra de predios, ¿cómo se afecta a la población? ¿Se le está haciendo el reconocimiento legal a lo que ellos tienen derechos? ¿Qué les compran a ellos? Bueno, Henry, ahí tenemos también un tema que está en discusión, porque digamos que esa gestión predial, la de los propietarios o poseedores, sean ellos regulares o irregulares, está mediada por una resolución que pidió en el 2008 precisamente lo que es actualmente la Agencia Nacional de Infraestructura, que antes era una agencia de concesiones, el INCO, o el Instituto Nacional de Concesiones. Con esa resolución hay varias situaciones complicadas. Digamos que en Colombia hay 2 maneras en las que se tiene la tierra o se posee. Una regular, que es cuando esa posesión emerge de un título, así lo dice el Código Civil, y ese título pues es la escritura, correcto. De pronto omití alguna vez también decir que hay otras formas de título, no solo la escritura. Por ejemplo, cuando producto de un proceso de declaración de pertenencia, a alguien un juez lo declara propietario, ese también es un título. Y hoy día, con la expedición de los decretos producto del acuerdo de paz, pues también es posible obtener ese título a partir de una resolución administrativa, o sea, producto de una decisión que otrora tomaba el INCODER, antes el INCORA, y hoy toma la Agencia Nacional de Tierras. Digamos que esas 3 maneras. Entonces, ese título inscrito, es decir, llevado a la Oficina de Instrumentos Públicos e inscrito, pues lo hace poseedor regular. Con aquellas personas no hay mayores dificultades, no obstante los factores de compensación que ahora tendré oportunidad de contarle, pues pueden afectar la posibilidad de que la gente adquiera una vivienda en condiciones de dignidad. Pero donde emergen la mayor cantidad de dificultades es en los poseedores irregulares, y ellos son los que no tienen efectivamente ese título. Y hay de ellos una variedad muy amplia, o sea, desde quienes incluso heredaron esos predios sin que se hiciera el trámite jurídico de sucesión,
decir eso era de mi abuelo y yo permanezco allí, nos dividimos de hecho, eso ocurre con muchísima frecuencia en nuestro medio, nos dividimos de hecho y construimos y llevamos 30 años allí, pero el título sigue apareciendo a nombre de mi tatarabuelo o de mi abuelo y nunca se hizo realmente el proceso de sucesión, hasta quienes producto de una promesa de compraventa, se hace una promesa de compraventa y entran en posesión material del bien, o sea, del predio, y tampoco nunca se formalizó y eso tiene muchas dificultades porque resulta que el que era propietario falleció hace 20 años y entonces los hijos tampoco hicieron sucesión. Todas esas dificultades se dan en lo que es la tenencia de la tierra. Y en Colombia sí que se da, incluso en el continente, porque uno mira los estudios y la situación del país no es muy distinta a la del resto de países del continente de América del Sur. Es decir, en Colombia, según los estudios más recientes, cerca de un 40% de la población no tiene título de propiedad de sus predios. Entonces, en esa medida lo que hace la resolución es una cosa que a uno francamente lo deja muy preocupado y sobre todo lo deja muy preocupado porque uno no espera del Estado ese tipo de situaciones, ese tipo de argucias. ¿Qué es lo que dice la resolución? Que en el caso de los poseedores irregulares, que la resolución pasa a llamar no poseedores sino ocupantes, solo se les paga la construcción que hayan hecho por su cuenta y riesgo y no se les reconoce el pago del predio. Irregulares. A los irregulares, correcto, a los que no tienen título, sean ellos de la naturaleza que sean. Eso es muy grave, porque usted y yo sabemos, y los que estamos en esta mesa, que la forma en la que se posee la tierra acá y la forma en la que se construye, nosotros tenemos acá en el sector rural lo que llamamos solares. Y esos solares pueden tener 4 plazas, digamos que una plaza, porque yo creo que acá todos los que nos escuchan entienden estos lenguajes, esos son 6.400 metros cuadrados o una hectárea que son 10.000, y generalmente yo tengo la casa construida en 140 metros cuadrados, a veces una casa incluso precaria, pero tengo 7 hectáreas que cultivo con alguna cosa de pan coger, ¿cierto? Sería el colmo, lo más absurdo del mundo que me paguen solamente, así lo dice la resolución, que me paguen solamente la construcción. Lo que está construido. Correcto. Sí. Y después de haber poseído 30 años, eso yo me desconozcan el pago de ese predio que yo he explotado durante 40 años. Eso es una cosa que francamente pues, no consulta ninguna norma lógica. No obstante, lo que define esa resolución es que producto del avalúo, que es un avalúo comercial, que digamos de una vez que en este caso lo hará la lonja del Valle del Cauca, no sé qué situación se presentó con la del Cauca, que lo va a hacer finalmente la del Valle, el tema de esos avalúos. Producto de esos avalúos, si en la eventualidad de que el avalúo de la vivienda, óigame bien, de la vivienda, de un valor inferior a lo que tiene determinada la Alcaldía de Santander de Quilichao como costo para una vivienda de interés social prioritario, da un valor inferior, hay que equipararlo hasta ese valor para garantizar, pues en teoría, que una persona adquiere una vivienda de interés social. Eso expliquémoslo de manera más sencilla. Lo que ha definido el plan de desarrollo es que el monto de una vivienda de interés social prioritario son 70 salarios mínimos, que es algo más de 51 millones y monedas, ¿cierto? Entonces digamos que a una persona le evalúan la casa y la casa está en unas condiciones precarias y la casa cuesta, por decir algo, 30 millones de pesos. Lo que dice esa norma básicamente es que habría que llevarlo como factor de compensación hasta los 51, pues para que la persona pueda adquirir una vivienda en condiciones de dignidad. Pues eso teóricamente suena bien y conveniente, pero tiene ese problema que ya le mencioné. Y si tengo más área, le desconocen el resto del y si tengo más área y ¿cómo no me la pagan? Es una tremenda injusticia. Y a eso súmele, yo tomé la opción, opté por irme a vivir a un sector rural con unas condiciones de tranquilidad y de comodidad distintas, pero supongamos que no tiene más área, que tiene solamente los 140 metros y que construyó hace 20 años allí, o sea, antes de que se aprobara el Plan de Ordenamiento Territorial de Santander. Pues mire lo que le va a pasar ahora. Cuando le compran esos 140 metros, así se los compran a 51 millones de pesos, para él poder edificar nuevamente, tendrá que hacerlo en un área que no sea inferior a los 500 metros, porque eso es lo que ordena el Plan de Ordenamiento Territorial actual de Santander para el sector rural. Entonces ya no podrá comprar los 140, sino que tendrá que comprar 500 metros cuadrados y además edificar, con unos costos que hoy en la zona no son menores. Y si lo trae a Santander a vivir, pues la pregunta sería, si con 51 millones de pesos alcanza a vivir en condiciones parecidas a las que tenía ya, lo saca de su medio. O sea, estas situaciones son realmente graves y por ese estilo hay otras. Yo aprovecho la pregunta y le digo, este no es un tema únicamente de las comunidades impactadas directamente con el proyecto. Los derechos al ambiente son colectivos y yo creo que la comunidad de Santander, aprovecho sus micrófonos para hacer este llamado, debe reflexionar, porque si se van a afectar fuentes de agua, como el ingeniero Dani y la doctora Consuelo con toda claridad lo han dicho, si se va a afectar flora, si se va a afectar fauna, pues esos son derechos también de la comunidad de Santander y de la comunidad del país e incluso de la comunidad internacional, porque se ha dicho que digamos que los servicios ecosistémicos que se prestan en una zona incluso sirven para el mundo. Ustedes saben bien que países desarrollados por la contaminación que produce en otros países financian bonos verdes precisamente para equilibrar esas cargas.
Yo creo que la comunidad toda debe reflexionar, porque nos despertamos recientemente con la noticia de lo que pasa en la Antártida. El calentamiento global es una realidad y nos encontramos al mismo tiempo con la posición de los Estados Unidos frente al Acuerdo de París, que Estados Unidos de manera obstinada con su actual presidente se opone a reducir la emisión de estos gases de efecto invernadero, que son los que están produciendo estos tremendísimos cambios en el ambiente. Esta zona es altamente sensible a esas variaciones climáticas. Este es un problema no solamente de la comunidad que está impactada por el proyecto, es un problema de la sociedad toda. Y lo digo no en términos de que se entienda una oposición a ultranza, ni más faltaba, la vía es la segunda calzada es una situación necesaria. Pero esto lo digo es para que se entienda que debe ser concertada con las comunidades, porque los temas que estamos trayendo aquí a la mesa no son menores. Estamos hablando de derechos incluso que le asisten al mundo. Ni siquiera salen de la frontera de este país y le asisten al mundo. Entonces, no se dice que no se haga, pero no se puede hacer en perjuicio de estos derechos que corresponden a la humanidad y estos derechos que corresponden, ya le he dicho, son temas que no son menores. ¿Cómo se le responde a una persona que ya ha sido desplazada a través de un nuevo desplazamiento, así se denomina involuntario por parte del Estado? ¿Qué respuesta es esa que da el Estado a esas situaciones? No es un tema menor realmente, don Henry. Estamos ante un tema de situaciones realmente complicadas. Connotaciones importantes. La pregunta la tengo para usted, mi doctor Pablo. ¿Qué diferencia hay entre comunidad afro y comunidad negra? Pues esa fue una diferencia que se creó artificialmente luego de la expedición de la Ley 70. Y se creó artificialmente por la siguiente razón. Se decía... luego de la expedición de la Ley 70, por una conclusión que creo que fue artificial y que la Corte ya salvó, pero se decía que era comunidad negra la que estaba bajo la égida, o sea, bajo la protección o bajo el amparo de un consejo comunitario, y los otros población afro. Entonces, por eso nosotros víamos, creo que todos tenemos referencia a eso, que si iba a ser algún tipo de proyecto de cualquier naturaleza o se iba a aplicar una disposición legislativa y se certificaba por parte del Ministerio que allí no había población negra. Entonces todos nos sorprendíamos porque pues, era evidente, era de bulto que allá había población negra. Entonces decía el ministerio, no hay población negra porque no tienen titulación colectiva y no hay consejo comunitario. Entonces era una especie de sin salida, ¿no? Porque usted sabe que luego de la expedición de la Ley 70, digamos que en el Pacífico colombiano se produjeron aspectos de titulación importantes, pero en los valles interandinos esa situación no se dio, porque buena parte de la tierra, por ser tierra muy productiva, estaba en el título particular de personas. Entonces acá no hubo titulación, entonces se decía, no puede haber consejo comunitario porque no hay forma de titularles. Y entonces no puede haber población negra porque no hay consejo comunitario. Entonces nos colocaron en una especie de sin salida. El ministerio no autorizaba la creación de consejos comunitarios porque no había tierras para titularles. Y al mismo tiempo no permitía que se le consultara como población negra, porque para el gobierno eran afros, porque no había consejo comunitario. La Corte salvó esa situación hace ya un buen tiempo y lo que dijo la Corte es que esa división era artificial. Que donde quiera que hayan condiciones culturales, donde quiera que se recree la cultura de la población afro, indígena o de la RON, que son los sujetos de consulta, al margen de la existencia o no de consejos comunitarios, esa población es negra y debe ser objeto de consulta. Entonces, esa situación ya, por suerte, se salvó. ¿Y qué fue lo que hizo la Corte? Elevar de categoría el concepto de territorio, porque antes estaba asociado a un área física, a un terreno. Hoy lo que ha dicho la Corte es que el concepto de territorio enerva una situación superior. Ya no es esa área física, sino la cultura que se recrea en esa área física, sea de la propiedad particular de quien sea el predio, o el área en la que se produce, o sea, los propietarios quienes sean. Si allí se recrea una situación cultural, y tiene toda la razón la Corte, eso es lo que hay que proteger. Y esa es una situación que se produjo, digamos que de manera infortunada, porque la Ley 21, a mi juicio, ya había salvado esa situación cuando dijo claramente en el artículo 8º que cualquier obra de infraestructura o de cualquier otra naturaleza o cualquier disposición legislativa debía pasar necesariamente por un tapiz en el que se analizaran las costumbres y los desarrollos consuetudinarios de la comunidad. Entonces creo que esa división hizo mucho daño primero a las comunidades, porque muchas cosas se produjeron sin consulta y pues con unas consecuencias negativas para la comunidad. Pero hoy ya se encuentra salvada y ya hoy podemos decir que el concepto de comunidad negra, de golpe uno con estos temas, pues son un poquito de filigrana delgada, pero yo particularmente, esa sí es una opinión personal que le doy. El tema de afro pues, tiene una connotación compleja, porque si, como ha dicho la ciencia, la humanidad viene de África, pues el concepto de afro para denominar a los negros es complicado, porque entonces todos tendríamos esa condición, porque venimos de África.
Y el tema de los negros yo lo entiendo también esa denominación, pues por lo que significó en Estados Unidos y especialmente en los países en los que, en Sudáfrica y todo lo demás, los efectos de discriminación con ese término que utilizaron los ingleses, ¿no? El nigger. Entonces, lo entiende uno, pero pues tendremos que seguir evaluando a ver si encontramos otro término que describa de mejor manera nuestra situación. Por ahora, sí, por ahora yo creo que es comunidades negras. El indígena es indígena. Comunidades Y negras. el mestizo es mestizo, eso sí no tiene reverso. Que sí, que... Pero a propósito, resumiendo de una vez el peaje, que ustedes qué posición tienen con respecto. Pues les cuento que el peaje no queda en La Agustina, queda en Cachimbal. Oiga, Y no. Cachimbal es parte, digamos, Y más tenemos familias de Cachimbal que son parte del Consejo Comunitario. De hecho, queda en predios, creo, de algunos ¿Y cuál es familiares la posición de míos. ustedes en este? Obviamente todo lo que vaya en perjuicio de la comunidad, pues nosotros estaremos en contra de esas acciones. Ya se lo mencionábamos al director de la ANI, no fue acordado, no estamos de acuerdo las comunidades, porque finalmente va a dividirnos, va a generar mayores costos de producción, va a hacer que muchas cosas cambien y pues no nos oponemos al cambio, pero organicémonos mejor, como que conversemos y pongámonos de acuerdo de qué manera puede ser menos nocivo para las comunidades. No, decirles que vamos a estar pues dando esta pelea en este proceso de negociación que no nos gusta el término negociación, con Nuevo Cauca, en torno a que nuestras comunidades no pueden ser las Paganinis de un proyecto de desarrollo de la nación, de que tiene que haber compensaciones del orden ambiental fuertes, porque no concebimos que haya un higuerón y hayan 4 o 5 nacimientos y ese higuerón esté marcado para tala, en un espacio que ha sido tradicionalmente, digamos, de abastecimiento de agua para muchas comunidades. Decirles que vamos a estar allí defendiendo los intereses hasta donde podamos de nuestras comunidades y que pues esperamos tenerlos también a ustedes acompañándonos en ese proceso. Claro que está. Con gusto. Es simplemente eso. Ya. Ingeniero, me da la impresión de que esta gente del consorcio, los que hicieron el estudio del proyecto, pues no caminaron el territorio, simplemente hicieron las tomas satelitales, porque ustedes sí los han caminado. Bueno, voy a dar una respuesta a esa pregunta. Yo no puedo certificar que ellos hicieron el recorrido o no del trazado geométrico, pero las evidencias dirían que no se hizo. También tengo que establecer que yo entiendo que al ser un proyecto que atraviesa toda una nación desde Panamá, desde Panamá hasta la frontera con Ecuador, obviamente ellos no van a darse o no van a tener los espacios de visitar todo el trayecto, pero en este espacio, por ejemplo, en el norte del Cauca y en el Cauca en general, como lo habíamos mencionado, hay muchas comunidades étnicas, indígenas, y deben tomarse el trabajo de hacerlo. No solo por lo que está pasando ahora, por lo que acontece más adelante. Hago un punto allí y yo quisiera hacer un llamado también a toda la población de Santander de Quilichao. Lo que se viene es algo que nos afecta a todos. Ahora se tomó el punto del peaje. Díganme las personas si esto no es algo que va a afectar socioeconómicamente a todos. Sí, a todos. Lo que está en este momento, en la tarea que está el Consejo Comunitario CURPAC, es una tarea que nos compete a todos. A todos nos compete, a ustedes los medios, a la sociedad, al vendedor, al alcalde, a todos nos compete. Es algo bueno ver que en la reunión de hace un par de días atrás se está viendo que la alcaldía quiere y está mostrando disposición de apoyar este proceso, y es un llamado usando sus micrófonos y agradeciéndolo a toda la población. Este es un proceso que nos va a beneficiar o a perjudicar a todos de una forma u de otra, ¿sí? Socioeconómicamente a todos nos va a tocar. Entonces es muy importante apoyar lo que está haciendo el Consejo Comunitario CURPAC, apoyar esta bandera, que es una bandera por nuestra sociedad del norte del Cauca, ¿sí? Y es con beneficios comunes. Es que colocar otro peaje en este territorio sería pagar 2 peajes en menos de 8 minutos, el uno del otro.
Sí, increíble, sí. es increíble. Es decir, para ir a Popayán, de Villarrica a Popayán serían Sí. 3 peajes. Sí. Desplazarnos de Santander a Popayán serían 2 peajes. 2 El peajes. único departamento con 3 peajes de una ahí cerquitica, prácticamente. Pues que El no. de Santander de Clichao y el de Villarrica, que a propósito lo que se recoge en lo de Villarrica, coloquialmente como se dice, beneficia es al Valle y no al departamento del Cauca. Sí, esa es la realidad ahora de este. Sí, eso del peaje de Villarrica nos deja pues cada día más. Claro. ¿Cómo así que lo que se recaude allí es para favorecer las obras en el departamento del Valle? Y eso no tiene presentación. Y los Ahora, que más si pagan le van- somos los caucanos. Si le van a ampliar el plazo 25 años más, ¿y dónde estamos parados? Así es. Doctor Pablo, finalmente, legalmente, ¿hacia dónde vamos entonces en este proyecto? Pues yo creo, don Henry, que tenemos mucha fe y sobre todo el compromiso firme de que este encargo profesional que nos hemos metido en el corazón nos ayude a llegar a buen puerto. Tenemos sí las experiencias del pasado. Y yo quisiera traer a cuento a un autor de las letras del continente, Eduardo Galeano. A uno le es muy difícil pensar que de donde viene la enfermedad provenga el remedio. Eso ha sido históricamente una situación que hemos tenido. Pero nos toca de todas maneras hacer la discusión con quienes han producido la enfermedad. De tal manera que lo que hay que estar es suficientemente prevenido, porque pues esto ha sido una suerte de incumplimientos históricos. Y digamos que esta legislación nuestra, en la que los congresistas son tan prolíficos en la producción de leyes, incluso que ya existen, pues nos hace tener los cuidados suficientes, especialmente en la manera como queden configurados los acuerdos, que estamos en esa tarea, y sobre todo el futuro cumplimiento, porque pues hay situaciones que preocupan, el tema de que las sociedades con las que se suscriben puedan entrar en causal de disolución y posteriormente puedan cederse los contratos, frente a quién se reclamarían esas situaciones. Todo eso hay que preverlo suficientemente, hay que precaverlo suficientemente para garantizarle a la comunidad que esta, como tantas otras, no será una frustración más. En esa tarea estamos comprometidos y yo siento que el afán de todos nosotros, y en esto convocamos a la comunidad en general a que nos ayude, el afán de todos nosotros es tener la posibilidad de seguirnos mirando de frente, seguir caminando por las calles de cualquiera de nuestros municipios, de Santander, que es la capital de nuestro norte del departamento del Cauca, seguir caminando con tranquilidad y saber que las comunidades lo ven a uno y encuentran en uno una persona que pudo contribuir en el equipo, una persona que pudo contribuir, y no por el contrario esa sensación que a veces se crea frente a los profesionales que somos de la zona, en el sentido de darnos un poquito fuerte porque la gente siente que no hemos sido suficientemente responsables en los encargos que nos han asignado. En este creo que lo hemos asumido con mucha responsabilidad y queremos que salga bien por el beneficio de las comunidades. Los problemas que le hemos traído aquí, las circunstancias problemáticas que intentamos precaver, yo insisto, no son menores, son realmente de la mayor complejidad, pero tenemos la disposición, don Henry, toda la disposición, todas las ganas, toda la fuerza para que con este asunto que nos hemos metido en el corazón podamos salir Las con las comunidades ganas, adelante. las ganas y el compromiso. Sin duda. ¿Usted de dónde es? Yo nací aquí en Santander, de hecho. Yo nací aquí en Santander, pero he vivido toda la vida. Hecho, nacido y criado. Lo de hecho, le prometo que averiguaré. Lo de hecho, después me cuenta. Sí, después le digo. Y criado en Buenos Aires. En Buenos Aires. En La Balsa, para ser más concreto, a 16 No se kilómetros mira de tan aquí. desconocida su cara, imagínese. Es cierto, Estamos lo he visto en cerca. alguna parte. No, sino que yo participo mucho en los eventos que organiza la administración de Buenos Aires. Perfecto. ¿Usted, ingeniero, de dónde es? Ok, bueno, originalmente mi familia es de Guapi, Cauca. Actualmente vivo en Llano de Alegría, es cercano a Quinamayo, la vereda Quinamayo. Académicamente pues me hice más en el Valle del Cauca y fuera del país, pero aquí estamos, para eso nos preparamos, precisamente para ayudar a nuestra tierra, que es lo que todos tenemos que hacer. ¿Y usted, doctora? No, yo soy de Mandivá, Ya. soy de la vereda Mandivá. A ver, les hago la pregunta de dónde son por lo siguiente, porque es que muchas veces se contratan personas de otros territorios que de pronto no conocen a fondo la problemática del sector, y lógico, son profesionales conocedores para lo que le contrataron, pero no sienten en carne propia la problemática. Yo los felicito a usted y les reconozco, son profesionales, ya los veo muy capaces, se han preparado para esta lucha y esperamos que sea lo mejor. Es una lucha con derechos, una lucha con razón. Es que una Sí. cosa es luchar contra la razón, otra cosa es luchar con razón.
ya que, como dicen ustedes, va a beneficiar no solo al sector de ustedes, la comunidad de Mandivaca y Namayo, es a todo este norte del departamento, porque me imagino que de ahí para allá habrán otras comunidades que van a hacerse sentir también, porque van a salir afectadas, así como los desconocieron a ustedes, los están desconociendo a ellos. Sí, El sí. consorcio, de la plata, son miles de millones que están en juego y eso es lo que prima para ellos. A usted, doctora, muchas gracias y quedan los micrófonos abiertos. Muchas gracias a ustedes también. Muy Doctor amables. Pablo, espero seguirlo viendo aquí más cotidianamente, hombre. Y yo también. Y cuando esté en las altas cortes, pues acuerde de saludar, muchachos, también. Muchas gracias. Yo no he tenido por característica desconocer a los míos. Con mucho gusto. Ingeniero, un placer. No, muchas gracias a ustedes y para recordar, el momento siempre es cualquier momento y este es el momento en que nosotros ya estamos listos, estamos preparados, tenemos los estudios, tenemos el corazón, tenemos las ganas, tenemos la esperanza, la fe, tenemos a Dios, tenemos todo. Este es el momento en que todos al unísono, incluyendo a la población de Santander, de Quilichao, empecemos a decir sí se puede. Sí se puede. ¿Cómo es que el corito? Sí, se puede. No, el pueblo. Vamos, pueblo, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El Exacto. pueblo no se rinde. Exacto, y en eso iba a terminar. Y el pueblo no se rinde. Este es el momento de empezar. Este es el momento. Muchas gracias. A ver, Así es, Gustavo. muchas gracias. Bueno, pues finalizo yo también saludando a Olivia Guasá, a William Fajardo, es concejal, ¿cierto? Sí, William claro. Fajardo, quien también se escribe y dice, esta es la realidad de lo que pasa con la construcción de la doble calzada Santander-Popayán. Bienvenida a la construcción de la obra, pero respetando las costumbres culturales, los derechos de las comunidades. Esther Valencia dice, no estoy de acuerdo con el peaje porque los campesinos que bajan los alimentos al pueblo tienen su medio de transporte y pagan a cada rato, no es justo. A pagar, no le entendí lo que dice aquí, y también saludar por supuesto por acá a otros de las personas que están conectadas con nosotros, el otro concejal Francisco Elías Figueroa, por supuesto a Marlu Vivas, a Julia Emma Quiguanás, Edgar Emilio Vanegas, Dulce Amanecer y David Tenebuel. Nos están viendo desde Bogotá también, entonces muchas gracias para todos. Sí, ellos. a todos los que nos están en sintonía a esta hora de la mañana, los que siempre nos ven desde Canadá, Estados Unidos, Chile, España, Australia, Suiza, a los que están en nuestro país, a todos los caucanos, quilichagüeños, el afecto y el saludo desde estos micrófonos. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Proclama del Cauca. En YouTube, Proclama del Cauca. En Twitter como @proclama. En WhatsApp 310-377-7930.